Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos. Hoy tenemos un panel muy especial en compañía de la profesora, la académica Laura Gil, internacionalista, y el senador Antonio Sanguino de la Comisión Segunda del Senado, precisamente la responsable de las relaciones internacionales y la seguridad del país. Y pues es un evento muy especial porque primero se ratifica que el tema de política exterior es un tema que debe interesarnos absolutamente a todos. Y segundo, porque pues estamos viendo ese binomio y los resultados de un binomio entre academia y sector político. El panel lo vamos a llamar una política exterior en cuarentena. ¿Qué hizo y qué dejó de hacer el gobierno a nivel internacional en la pandemia? Bienvenida, Laura, bienvenido, senador. Mil gracias. Un gusto Mil estar gracias. aquí. Bueno, el informe es un informe que creo que va a ser, o creo no, estoy seguro que va a ser de obligatoria lectura para todos. Y creo que para iniciar, pues cuéntenos un poco de COVAX. De hecho, el COVAX es una de las palabras que más hemos escuchado y la esperanza que empezó a tejer el gobierno nacional y de hecho la canciller Blum en un informe del año pasado prácticamente entregó toda la esperanza que teníamos los colombianos para la vacunación en el proceso COVAX. ¿Qué pasó? ¿Por qué podemos decir que fracasó o fue un éxito el proceso COVAX con respecto a la vacunación? No sé quién, si el senador quiere arrancar o arranco yo explicando qué es COVAX. Y el senador más bien puede decirte en qué nos equivocamos. Exacto, me parece. Laura. El instrumento COVAX fue diseñado como un mecanismo para poder comprar en volumen las vacunas en el mundo en desarrollo y poder así negociar mejor. Es una iniciativa que reúne al sector privado y gobiernos y organismos multilaterales por OMS y UNICEF. Y la idea era básicamente comprar grandes volúmenes y repartir. Hay dos categorías en COVAX. Son los países en el que está Colombia, sector, que se autofinancian, es decir, que pagan por sus vacunas, pero la idea era justamente que pagaran en mejores condiciones las vacunas justamente por el volumen, y otros que los reciben vía cooperación internacional. Y entonces lo que hace la OMS es poner una serie de condiciones para el pago y para poder obtener las vacunas que tienen que ver con la aprobación de un plan nacional de vacunación y luego ningún país puede tener más de 20% de su población vacunada vía COVAX antes de poder comprar más. O sea, eso que garantizaba que todo el mundo, o sea, aquí nos interesa que todo el mundo esté vacunado. No solo nosotros colombianos, sino que podamos salir del país y no volver a traer COVAX. O sea, aquí es una cuestión de que el mundo, estamos todos en el mismo bote y eso es lo que pretendía COVAX. El COVAX es una muy buena idea, muy buena, que funcionó a más. Y grave error, como ahora le dejo es que nosotros durante mucho tiempo todo lo están COVAX. Gracias, Laura. Senador. Sí, primero, bueno, muchas gracias por permitirnos este espacio para ofrecer un balance de la política exterior de Colombia que hemos trabajado, mi equipo, con Laura Gil y con su equipo también. Es un balance de la política exterior de Colombia en la pandemia precisamente. Este asunto del COVAX es quizás uno de los problemas que tuvo Colombia en su gestión de política exterior en materia de pandemia. Nos dormimos para diseñar una política y una estrategia de relaciones exteriores y el primer mecanismo al que acudimos fue el del COVAX, pero acudimos con una excesiva confianza en ese mecanismo. Eso hizo que llegáramos además tarde
a las negociaciones en el mercado internacional de las vacunas. Y eso se refleja en las condiciones de lentitud y de baja cobertura del plan de vacunación que Colombia tiene hasta el momento, que nos tiene además en los últimos días de segundo país en el mundo en muertes y contagios después de India. Y ese no es un problema del destino, es un problema de la gestión, tanto interna como de relaciones exteriores. Pero además, cuando Colombia apostó todo en el mecanismo COVAX inicialmente, repito, llegando tarde a la negociación al mercado internacional de las vacunas, ya se sabía que COVAX tenía una serie de problemas, que no contaba con suficiente financiamiento, por ejemplo, que no tenía suficiente capacidad para cumplir la demanda y porque además había una burocracia contractual que se constituía en un obstáculo importante para el funcionamiento del mecanismo de COVAX, que como dice Laura, era un buen mecanismo. Es una muy buena idea, pero por supuesto no está exento de problemas. Y además de eso, luego se pudieron documentar los riesgos muy altos que tenían los países que confiaron excesivamente o que confiaban, como en el caso de Colombia, en el mecanismo COVAX que ha tenido o que ha producido, digamos, unas consecuencias desafortunadas. No sabemos cuántos muertos produjo esta equivocación y esta excesiva confianza en Colombia en este mecanismo. De hecho, Héctor, una de las recomendaciones que el senador y yo hacemos en este informe es justamente que algunos de los elementos de COVAX puedan ser incorporados en un tratado internacional que por lo tanto tenga obligaciones vinculantes para los países en una nueva pandemia. Es decir, COVAX se topó con una realidad y la realidad es que el nacionalismo que despertó la pandemia, es decir, cuando explota el virus, ¿qué fue lo primero que hicieron los países? Cerrar fronteras, ¿verdad? Esa era la manera de defenderse, la manera más primaria de defenderse, cerrar fronteras. Y de ahí en adelante una política nacionalista que los llevó, a que realmente entregar mucho menos dinero los países desarrollados de los que se estaba esperando. Cuando se necesitaban en la primera fase unos 2 billones, íbamos en 700 millones de dólares más o menos. Y luego el acaparamiento de vacunas. O sea, COVAX se quedó sin tener dónde ir porque no había suficiente capacidad manufacturera y se quedó sin tener dónde ir. Entonces esos fueron los principales problemas. Y agréguele a eso la pelea de Trump con la OMS. Recuerden que esto empezamos diciendo es un instrumento OMS y ese problema solo se arregla cuando Biden llega a la Casa Blanca y decide no retirar a Estados Unidos de Naciones Unidas, pero es cuestión de hace unas poquitas semanas que Biden aumenta el financiamiento de COVAX. Se demoró varios meses en tomar esa decisión. Entonces, obviamente ahí llegamos a un proceso, como decía el senador, ralentizado. O sea, es una ficción esto de que todo está funcionando bien en Colombia. Evidentemente no está funcionando todo bien. Sí, hay un problema que está que es una pandemia. O sea, eso sucedió. Pero la gestión de esa pandemia, uno puede pasar juicio y decir se manejó bien o mal. El senador y yo creemos que aquí se abdicaron las responsabilidades en política exterior en la gestión internacional de la pandemia. Sí, yo quiero ir a algo que me llama la atención en el informe de ustedes. Y es sobre, bueno, creo que el nacionalismo era tal vez la expresión, espero no ser condenado, pero era casi que lógico que iba a darse, ¿cierto? Cuando comenzó esto creo que nadie sabía qué hacer y era casi como un sálvese quien pueda. Pero ¿cómo puede entender uno eso que describen ustedes, la ideologización? Es decir, ¿cómo cuando nos dimos cuenta muy tarde que COVAX no iba a funcionar bien,
salimos corriendo a Pfizer, a AstraZeneca, y también nos dimos cuenta que no tenían la capacidad para producir, pero entonces cerramos las puertas con Rusia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo entender esa ideologización que uno evidencia en la política exterior actual? Pues, Senador. Pues mira, es que ni siquiera la pandemia tuvo el efecto sobre, digamos, esa mentalidad de guerra fría que todos hubiésemos esperado en el gobierno y en el partido de gobierno. O sea, imagínate cómo será esa fijación ideológica que ni siquiera la pandemia logró removerla, ¿no? Y entonces siguieron haciendo ideología en medio de la pandemia, ¿no? Supimos, por ejemplo, que estamos teniendo consecuencias, lo decimos en el informe, ¿no?, de la intromisión nuestra, de lo acaba de denunciar el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, en Washington, Francisco Santos, la intromisión de dirigentes del Centro Democrático y de consulados de Colombia en la elección presidencial de Estados Unidos, ¿no? Y eso ha tenido consecuencias en nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos. El lote de vacunas que acaba de obsequiar, entre comillas, Estados Unidos para Colombia, se demoró, entre otras cosas, por el malestar que generó esa intromisión y esa ideologización. Pero además, dimos volteretas en nuestra relación con China, ¿no? Entonces pasamos de odiar a China a amar a China, incluso olvidándonos de graves violaciones y de graves cuestionamientos, digamos, al gobierno chino en materia de derechos humanos, ¿no? Y seguimos siendo, o seguimos pensando, seguramente como la senadora María Fernanda Cabal, que la Unión Soviética todavía existe. Y entonces le hemos puesto todas las barreras en el INVIMA, por ejemplo, ¿no? Y en general en todas las autoridades sanitarias y en las negociaciones de la Cancillería y de Colombia en el mercado internacional de la vacuna Sputnik, que es la vacuna rusa. Así que, digamos, también la ideología ha producido muertos en medio de esta pandemia, hay que decirlo. Sí, por supuesto. El concepto de guerra interna, ¿no? En medio de la pandemia, el ministro de Defensa denunciando supuestas intromisiones de Rusia en los problemas internos de Colombia, etcétera, etcétera, hasta las manifestaciones y en el paro nacional, ¿no? Resultó, según la inteligencia del gobierno del presidente Duque, ¿no?, que había intromisión de Rusia y por lo tanto seguramente ellos suponían que esa intromisión podía venir también en dosis de vacuna de Sputnik para enfrentar el coronavirus. Sí, y también me llama mucho la atención, ustedes cuentan un poco la experiencia en el caso de Uruguay y Chile, Laura, de cooperación. Nosotros, de hecho, con Venezuela ni siquiera tenemos comunicación informal, con excepción de el presidente Guaidó, no tenemos ningún tipo de comunicación. ¿Cómo es ese mecanismo tan interesante que chilenos y uruguayos han planteado de cooperación? Son pequeñas que nos sentamos a investigar y que nos parecieron que valían la pena destacar. Lo primero que yo destacaría de la experiencia de Chile es que Chile lo entendió como un problema de política exterior. O sea, esto tenía que ser manejado por Cancillería conjuntamente con Ministerio de Salud, no dejar todos los espacios al Ministerio de Salud. ¿Y cuál fue el propósito de esa política exterior? Diversificar el portafolio de vacunas. Cuanto más diversificado fuera, entonces fue una política exterior activa de salir a buscar vacunas en todos lados. Y en el caso de Uruguay y Chile, lo que encontramos leyendo fue que, por ejemplo, Uruguay y Chile, por la cercanía geográfica, están compartiendo aviones para el envío de vacunas, para disminuir los costos de los fletes de las vacunas, del envío de las vacunas. Entonces, eso ha significado un número importante, un ahorro importante. Son pequeñas gestiones en lo que el senador Sanguino y yo insistimos en algo. Son en estos momentos de crisis en que las buenas relaciones que uno va construyendo a lo largo del tiempo rindan frutos. Entonces, si uno
tiene una política exterior de pelearse con todo con todo el mundo, ¿no? Uno tiene que tener una política franca, sincera, consistente, que rinda frutos cuando los países necesitan unirse para ayudarse. Sí, pero además, escúchame, es que las relaciones internacionales no es para tener relaciones con quienes piensan como uno, ¿no? Las relaciones internacionales es para establecer relaciones diplomáticas con quienes piensan como uno y con quienes no piensan como uno, con quienes tienen tradiciones distintas, con quienes, digamos, tienen maneras distintas de enfrentar sus problemas internamente. Pero sobre el tema Venezuela me llamó mucho la atención, también lo decimos en el informe, digamos, esa suerte de paradoja y de incoherencia de las relaciones de Colombia con Venezuela. Ya sabemos que hay una posición hostil, dura frente a Maduro, ¿no? Pero frente a Guaidó, ¿no? Por un lado lo aplaudimos, le tiramos alfombra roja para que llegue al Palacio de Nariño, lo recibimos en la frontera, si lo pase por la frontera el grupo criminal Los Rastrojos, etcétera, etcétera, lo respaldamos, le prestamos nuestro avión presidencial para que recorriera el continente, bueno, y todo lo que hemos hecho por Guaidó, ¿no? Que ha sido nuestra política exterior hacia Venezuela. Pero fíjese usted que Guaidó, cuando fue nombrado presidente interino, tuvo acceso a unos fondos, ¿no? Fondos que bien puede usar para atender la pandemia, ¿no? Como tiene que usarlos en Venezuela con el gobierno de Maduro, pues no los usan, ¿no? Pero el gobierno colombiano ni siquiera es capaz de decirle a Guaidó que use esos fondos para vacunar a la población migrante venezolana en Colombia, ¿no? Y para atender sanitariamente a los ciudadanos venezolanos que están en Colombia. O sea que, digamos, uno no entiende cuál es, digamos, el sentido pragmático, ¿no? Y la destreza de la Cancillería colombiana y del gobierno colombiano para incluso hacer uso de los mecanismos que tiene en sus manos con quienes se parecen a ellos, con quienes se parecen a Duque y a su gobierno. O sea, ni siquiera eso. Así que eso también está costando vidas, porque aquí hay que decirlo. Todas estas equivocaciones producen vidas, producen pérdidas de vidas, ¿no? Sí, no tenemos la cifra aquí de cuántos migrantes venezolanos han muerto en medio de la pandemia en Colombia, ¿no? Pero eso debería ser una responsabilidad de Guaidó y eso puede ser una responsabilidad atribuible a esta equivocación o a esta ignorancia o a esta ausencia, digamos, de sentido común por parte de respecto a Guaidó. Yo creo que eso es muy importante lo que está diciendo el senador del sentido común. Y les digo porque tanto el senador como yo sabemos muy bien que refugiados en país de acogida son responsabilidad del país de acogida. Pero a nosotros sí nos parece con el senador algo inconcebible lo que él está diciendo. En este momento hay un problema y es un problema. El problema es conseguirlo, vacunar lo más rápido posible. O sea, salvar vidas significa ser rápido. O sea, nosotros sí entendemos que la responsabilidad es de Colombia, pero nos parece absolutamente injustificable que los delegados de Guaidó le digan al gobierno colombiano vaya a pedir plata a la cooperación internacional cuando ellos disponen de una cantidad de plata que no sabemos, ¿verdad, senador? No hemos podido descubrir en qué la están usando. Entonces, si salvar la vida de sus ciudadanos no es primordial para ellos, o sea, aquí como la urgencia es vacunar lo más rápido posible al mayor número posible. Sí, no sabemos en qué está pensando Guaidó con su dinero. No, el argumento es básicamente de que no se vacuna o se propugna por vacunar a todos los venezolanos porque se nos van a venir los 25, los 20 y pico millones de venezolanos para acá. Ese es más o menos el argumento que tiene el gobierno colombiano, ¿no? Y con eso entonces dejamos morir a los que están acá. Exacto, sí. Exacto. Sí. Bueno, exacto. Pero bueno, ¿qué pasa con la carne? Y dejamos que contagien a los colombianos en las zonas fronterizas, ¿no? Que eso es lo que está ocurriendo. O sea, es que para volver al nacionalismo del que hablamos al principio, lo más curioso es que hemos descubierto
¿no? Que ese es un nacionalismo no solo tonto, sino que es efímero, porque al final de los finales, ¿no? Descubrimos que si el mundo no está inmunizado, pues el mundo está en riesgo. Si el mundo completo no está inmunizado, el mundo completo está en riesgo. Sí, por supuesto. Y desde Bogotá hay una crasa ignorancia frente a lo que es la frontera, ¿no? Ellos hablan de una frontera cerrada, pero pareciera que desconocieran que es una frontera absolutamente dinámica. El senador lo comentaba, Guaidó pasó con el apoyo de los rastrojos, pues es una frontera donde está el ELN, es una frontera donde prácticamente no hay Estado colombiano. Pero ¿qué pasa entonces con la CARE? Que es una preocupación que tenemos todos. Es decir, de alguna manera la CARE es debería ser un faro que le permitiría al gobierno, a un gobierno que a todas luces no demuestra experiencia en materia internacional. ¿Qué pasa con la CARE, senador? Porque usted es miembro de la CARE. Bueno, para quienes nos siguen, la CARE es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que fue creada mediante una disposición de la Constitución Nacional y luego fue reglamentada por la Ley 68, que es una ley, digamos, que se ocupa precisamente de reglamentar la CARE. Nosotros tenemos en trámite un proyecto de reforma a la CARE precisamente para que no ocurra lo que está ocurriendo. Un proyecto que ya tuvo el primer debate, pero que tiene una suerte de freno de mano porque la Cancillería colombiana y la bancada uribista en el Congreso no ha querido que ese proyecto siga en su trámite. Vamos a insistir ahora en esta última legislatura en ello. Pero fíjese usted que para que el gobierno convocara la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el gobierno del presidente Iván Duque, tuvimos que interponer una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ¿no? Porque el presidente Iván Duque se había negado una y otra vez, quizás porque en la CARE tienen asiento los expresidentes de la República, todos. Y seguramente el presidente Iván Duque no quiere sino tener asesoría de uno de los expresidentes y no de los demás. Y por eso no quiso convocar la comisión asesora. Y cuando la convocó, obligado por una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en virtud de nuestra acción de cumplimiento, lo hizo para una sesión informativa, no para una sesión ordinaria. Y casi que, digamos, además no acudió el presidente a esa sesión. Se han hecho 2 sesiones informativas presididas por la entonces canciller, nuestra silenciosa Claudia Blum, y el presidente ni siquiera tuvo, digamos, el gesto de invitar a los expresidentes. Ningún expresidente fue, ¿no? Está siendo más fácil que los expresidentes vayan a la Comisión de la Verdad a que vengan a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, ¿no? Y qué bien que serviría, digamos, que los expresidentes que en nuestra tradición política, en la tradición del sistema político, ofician como consejeros de Estado, pudieran ser consejeros en materia de política exterior. En nuestra principal crisis, en toda la historia con Venezuela, nuestra principal crisis diplomática, en todo lo que ha ocurrido con Cuba, por ejemplo, y toda la discusión sobre los protocolos en el la manera como tenemos que encarar ahora esta crisis de derechos humanos, de violación masiva de los derechos humanos ante el mundo que nos está cuestionando, todos los organismos internacionales. Qué bien que nos hubiera podido servir para poder atender las demandas de la comunidad internacional en la implementación del acuerdo de paz o en la política antinarcóticos, ¿no? Ahora tenemos una discusión con 2 fuentes distintas sobre el crecimiento y la evolución o no de los cultivos de uso ilícito, etcétera. Y qué bien que nos hubiera podido servir para una política exterior en medio de la pandemia. Es que este gobierno ni siquiera todavía no se ha dado por enterado de que es necesaria una política exterior para la pandemia, una estrategia de política internacional para atender la pandemia, los vuelos internacionales, los colombianos que quedaron fuera y regados en el mundo. Ahora seguramente van a haber nuevas cuarentenas y nuevas restricciones, los pasaportes sanitarios, la negociación de las vacunas, la adaptación, digamos, de tecnologías para la producción
y para el desarrollo de condiciones de manufactura en la producción de las vacunas en Colombia, etcétera, etcétera. Es que esto de la vacuna es un mundo, ¿no?, de relaciones internacionales que requiere una estrategia y la comisión asesora pudiera servir para ello. Pero el gobierno, esta nueva canciller tampoco ha hecho ningún anuncio. Incluso el expresidente Pastrana, ¿no?, dijo hace unos días y solicitó que se convocara la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para varios asuntos en materia de política exterior, y aún no se dan por enterados ni muestran ningún gesto en esta materia. Y senador, solamente para decir una cosa, y que senador me corrija si me equivoco, ¿verdad que cuando la convocaron la primera vez, debido a la necesidad de cumplir el fallo de su demanda, ¿verdad?, la convocaron para hablar de reactivación económica, que es un tema, digamos, que toca el tema de las vacunas, pero no tiene nada que ver con el mandato realmente de Cancillería? Sí, así fue. Fue una sesión informativa de alabanzas, digamos, de autoalabanzas del gobierno y de la canciller sobre un asunto que no era la prioridad en materia de la pandemia. Es que estábamos en el peor momento. Bueno, hemos estado 3 o 4 veces en los peores momentos. Ahora estamos en el peor de los peores. ¿Sí? Pero digamos, aún la situación de la reactivación económica era una prioridad cuando lo que estábamos tratando de evitar era que la gente no se muriera, ¿no? Sí. Como se está muriendo. Sí, Laura, sin salirnos mucho del informe, ¿sí hay alguna luz de esperanza con la nueva canciller? Porque ustedes describen algo al comienzo del informe que es muy cierto, o por lo menos yo coincido en que teníamos una política exterior invisible, descoordinada completamente, pero la pandemia lo que hace es que visibiliza la situación. Si hay alguna luz de esperanza, porque creo que estamos ante dos gestiones bastante oscuras, tanto del fallecido, lamentablemente fallecido Carlos Holmes, como de la canciller Blum. Pues yo creo que algunas cosas van a cambiar. No sé si de esto no hemos hablado con el senador, yo le doy a ver mis ideas y me dirá el senador si está de acuerdo. Yo lo que creo que la ideologización de la política exterior no cambiará. Eso va a continuar así como vamos. Pero las formas van a cambiar. Y las formas van a cambiar simplemente porque Claudia Blum era invisible y la vicepresidenta no lo es, y digamos, tenía muchas dificultades con su invisibilidad como vicepresidenta, y ahora como canciller está adquiriendo, o sea, nosotros decimos en el informe que pasamos del silencio al ruido en cuestión de horas, ¿no? Porque creo que, digamos, la vicepresidenta va a estar mucho más presente con una cuestión. Yo creo que ella sí se dio cuenta de que el tema de las vacunas es política exterior, porque ha hecho varias declaraciones. Cuando estuvo en Washington fue a hablar. Muchas de las gestiones para estos 2.5 millones de vacunas la hizo Marta Lucía Ramírez. No fue Juan Carlos Pinzón que mágicamente llegó en paracaídas y se las dieron. Juan Carlos llegó a tomarse la foto. Exacto, o sea, ella hizo una cantidad de gestiones. Yo creo que en términos de la vacuna, o sea, Marta Lucía Ramírez es una mujer ambiciosa, ¿no? Y ¿no? O sea, yo digo, ella sabe que la Cancillería estaba reducida a la nada y está recuperando el espacio para la Cancillería. No sé cómo lo hará, pero en esto de las vacunas me parece que era lo lógico. Bueno, yo no sé si hayan luces, ¿no? sé que hay un fantasma que recorre la Cancillería, ¿no? El fantasma de Memo, ¿no? El fantasma de Memo. Sé que ha tomado decisiones cuestionables. Acaba de nombrar, por ejemplo, de director de la Academia de la Cancillería a una persona que tiene muchos cuestionamientos desde el punto de vista académico, ¿no?
es la academia que forma nuestros funcionarios de carrera, ¿no? Así que, pues, y lo nombró porque es un conservador de su grupo. Sí, 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 preocupa No, no, mucho. no, no porque haya méritos, allá hay personas de carrera y académicos destacados allí en la carrera diplomática y en el país para que se encargue Sí, de la formación de nuestros diplomáticos. Pero esto lo están haciendo con lógica política, ¿no? sí, sí. Y eso es muy cuestionable. Ahora, es una funcionaria con cancha, por supuesto, habla un poquito más, bastante más que el anterior canciller, que Claudia Blum, ¿no? Pero resulta que el problema de nuestra política exterior no solo es un problema cosmético, ¿no? Ahora, hay que abonarle el triunfo de las vacunas, de las 2.5 millones de vacunas que vienen de Estados Unidos. Yo creo que fue obra de ella y de Francisco Santos, hay que reconocerlo también. Sí, que hizo una gestión con los Estados Unidos muy difícil porque le tocaba rendir cuentas y seguramente recibir los desplantes y el mal ambiente, ¿no? Y administrar el mal ambiente por Juan David Vélez y por María Fernanda Cabal y por quienes se fueron a hacer campaña como si fueran los grandes electores en Estados Unidos en favor de Donald Trump, ¿no? Pero el problema es un problema de fondo, digamos, de orientación de la política, de superar la ideologización de nuestra política exterior, ¿no? Digamos, de ofrecer cambios importantes ante el mundo. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, el problema no se resuelve con una estrategia de marketing, ¿no? Para que el mundo no crea que aquí se violan los derechos humanos, ¿no? Para que el mundo no crea que aquí se violan derechos humanos, lo que hay que hacer es no violar los derechos humanos en Colombia y hacer reformas a la fuerza pública, ¿no? No anunciar una ley antidisturbios y antivandalismo cuando lo que aquí está ocurriendo fundamentalmente es una violación de derechos humanos en manos de la fuerza pública, ¿no? Se necesita, por supuesto, una orientación distinta en materia de la gestión de la vacuna, construir una estrategia, perdón, en relación con la pandemia, una estrategia de política exterior para la pandemia y para los primeros momentos de la pospandemia. Yo creo que si ella hace eso, podríamos digamos, por supuesto, aplaudirla y reconocerle si logra avanzar en esa dirección. Sí. Hay un tema, Laura, que quisiera que abordaras tú sobre el tema de los vuelos humanitarios y el otro tema, bueno, no sé qué, el senador o Laura, el tema de los embajadores y cónsules en Colombia. ¿Cómo se Eso comportaron? es un descubrimiento que hicimos, pero yo creo que eso mejor te lo... que yo eso se lo cedo al senador porque... Y la razón por la cual le cedo esa parte al senador es que digamos, pusimos un derecho de petición para averiguar cosas. Y él ha hecho un seguimiento muy riguroso durante su permanencia en la Comisión Segunda sobre nombramientos, desempeño de los funcionarios. Me parece que él es la persona más adecuada para contestar la pregunta. Sí, contextualizamos un poco, senador, y es que es un dato que yo tampoco sabía, ¿no? De embajadores que, bueno, su nombre lo indica, deberían estar en el país acreditado, en el cual se acreditan, pero no. Así es, y seguramente todavía están varios, ¿no? Resulta que estalló la pandemia y nos encontramos con que varios embajadores y cónsules se quedaron en Colombia, ¿no? Y se quedaron por mucho tiempo. Incluso no pudieron embarcarse en ningún vuelo humanitario, no encontraron ninguna manera de ir a atender a los colombianos en sus respectivos países y en sus respectivos consulados. Porque hay que decirlo que preciso en esos momentos, en los momentos críticos, en momentos como estos excepcionales, es cuando los colombianos, que son toda una nación, la diáspora colombiana son cerca de entre 5 y 6 millones de colombianos, pues son en esos momentos en donde se requiere una atención consular, ¿no? Para que sean atendidos sanitariamente, para que puedan habilitarse los viajes de retorno, etcétera, etcétera. Sobre los viajes de retorno también hay una historia que contar, porque hay algunos que los colombianos en su mayoría tuvieron que pagar sus viajes de retorno, ¿no?
Aquí no se dispuso, por ejemplo, la flotilla de aviones, así como se le prestó el avión a Guaidó para que viajara por América Latina, pues el avión, ningún avión de la Fuerza Aérea Colombiana se dispuso para traer colombianos a Colombia. Y en muchas ocasiones hay negocios. Yo ya he conocido, por ejemplo, denuncias del manejo de recursos de Juan David Vélez, ¿no?, en esos viajes de retorno humanitario. Lo han hecho organizaciones de colombianos en el exterior, eso lo estamos documentando, pero también hay cobros excesivos, tarifas excesivas de los colombianos. Pero miren ustedes, le voy a mencionar solo algunos casos de quienes se quedaron en Colombia digamos, por varios meses se quedaron en Colombia, cónsules y embajadores. Andrés Fernando Gáfaro Barrera, cónsul general de San Francisco en Estados Unidos, se quedó hasta el 10 de septiembre del 2020. Luz Marina Rivera Rojas, embajadora en la República de Honduras, se quedó hasta noviembre del 2020 en Colombia. Alfonso de Jesús Vélez Rivas, cónsul general en Los Ángeles, se quedó hasta el 26 de febrero del 2021. Imagínense usted. Margarita Eliana Manjarres Herrera, embajadora de Israel, se quedó hasta el 16 de junio del 2020. Bueno, Jaime Castro Castro, de quien también habíamos demandado su papel como embajador de la misión permanente ante la OCDE, se quedó hasta la última semana de junio. Ahora entiendo que han nombrado a la doctora Adriana Mejía, seguramente para reemplazar al doctor Jaime Castro. Carlos Andrés Barahona Niño, embajador de la República de Sudáfrica, se quedó hasta el 21 de agosto del 2020. Y Manuel José Pérez Zafra, cónsul de segunda en el consulado de Milán, se quedó hasta el 24 de agosto del 2020. Y eso me parece absolutamente grave. Eso merece una investigación disciplinaria de la Procuraduría. Yo quiero hacer una aclaración así, los que se fueron en junio se fueron en vuelos humanitarios porque el aeropuerto estaba todavía cerrado. Esos consiguieron vuelo. La pregunta que nos hacemos con el senador es, ¿cómo hay unos que consiguen vuelos humanitarios para retornarse en junio? O sea, el Dorado abre. Entonces, los que se fueron en junio se fueron en vuelos humanitarios. Se fueron en vuelos humanitarios que ofrecían los países para retornar a su nacionalidad, conseguían ahí, les ofrecían, todos los que querían ir conseguían. Por ejemplo, Manjarres es embajador en Israel, consiguió llegar a Israel con dos o tres paradas, pero llegó. ¿Me pueden explicar cómo un cónsul de Los Ángeles, cuando más necesitan nuestros nacionales ayuda, se queda acá hasta febrero del 2021 cuando el aeropuerto abrió en septiembre? ¿En septiembre? Entonces uno se dice, aquí hubo una laxitud enorme de la Cancillería y creo que yo creo que nos tienen que explicar cómo un cónsul de Los Ángeles en mitad de una pandemia, en vez de estar atendiendo a los nacionales, está aquí despachando desde Bogotá. Sí, de acuerdo, pero bueno, cuando uno escuchaba a Blum, yo escuché varios, bueno, el primer informe de ella fue un informe de 2 minutos y medio más o menos. Y parecía Narnia, era la labor excepcional de la Cancillería. Coloca a Colombia como protagonista de sección en el escenario internacional. Y una de las cosas que posteriormente contaba ella era el papel precisamente del servicio exterior y la manera como consiguió recursos para la pandemia. Y uno de los puntos que me parece clave que ustedes tocan es el de Emiratos Árabes. Pero también destacan que a pesar de que Emiratos Árabes es uno de los principales cooperantes, pues tienen unos claros intereses. Es un fenómeno generalizado en esta cooperación internacional hacia Colombia. Laura. Sí, Laura. No, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que a través de la cooperación internacional los países empujan sus intereses. Emiratos Árabes tiene intereses mineros en el páramo de Santumbán, un tema que el senador ha trabajado mucho, o sea, nosotros encontramos dos cosas. Uno,
es el redireccionamiento de recursos. Es decir, se había conseguido mucho recurso que lo que se hizo es redireccionar a la pandemia, ¿no? Y dos, se destaca Emiratos Árabes. Emiratos Árabes hoy entre los 3 primeros puestos de los humanitarios en el mundo, y hay un embajador allá que movió mucho, que es un embajador Jaime Amin, que era el alto consejero para regiones. Se movió mucho, consiguió al principio test, tapabocas, cosas. Es más, cuando las mandaban, él logró subir nacionales colombianos en esos aviones sin costo, que también me pareció, digamos, algo que se debería haber explorado más, ¿no? Porque muchos otros países de América Latina lo hicieron, y entonces uno se pregunta por qué no hubo gestiones para la cooperación, como con lo que yo mencionaba de compartir las vacunas. Pero claro, Emiratos Árabes se destacó, pero tenemos que tener todos claros que Emiratos Árabes tiene una inversión muy, muy grande en Colombia. Una inversión que está en riesgo por la legislación ambiental. Así es. Sí. Senador, hay una dicotomía que es muy interesante y llamativa del gobierno colombiano. Vamos a Estados Unidos a tender la mano, pero por otra parte tenemos una clara postura frente al tema de las patentes, que ha sido un tema muy controversial, la liberación de las patentes. ¿Cómo ven ustedes eso, la postura colombiana en materia de política exterior frente a ese tema, en contravía de otros países en vía de desarrollo que se han manifestado en contravía de Colombia? Pues vergonzosa la actitud de Colombia. Nosotros incluso quisimos traer esa discusión al Congreso de la República, precisamente al trámite de la ley de las vacunas que se aprobó en el Congreso de la República, porque tenía, digamos, esa discusión de la ley, esas dos variables, digamos. Por un lado, el tema de las patentes y de la liberalización de las patentes, ¿no? Nosotros, Colombia se abstuvo de acompañar a los países que, como India, por ejemplo, estaban pugnando por una liberalización de las patentes que permitiera, junto con un desarrollo de la industria manufacturera nacional y junto con la apropiación tecnológica, permitiera que los países pudieran producir vacunas, ¿no? Sin los costos asociados, por ejemplo, a la patente, ¿no? Y sin los problemas de la negociación de las vacunas en el mercado internacional, con todas las asimetrías, con los países del primer mundo, además, acaparando toda la producción de vacunas en el primer momento de producción de vacunas del mundo, etcétera, etcétera. Pues Colombia se alineó con las grandes farmacéuticas y con los países del primer mundo, ¿no? Incluso ahora resultó ser mucho más abierto el gobierno del presidente Biden en relación con ese tema que nosotros, ¿no? Así que fue una actitud vergonzosa de Colombia, una actitud contra la tradición, contra la humanidad y contra los colombianos y colombianas, contra la salud de los colombianos y colombianas. Vuelvo y pregunto, ¿cuántas vidas pudo haber significado eso, ¿no? Y en segundo lugar, la opacidad con la cual se celebraron los contratos con las farmacéuticas. Es más, nosotros, la mayoría del Congreso, con el apoyo del ministro de esa opacidad, esa imposibilidad de que los colombianos accediéramos transparentemente a la información de los contratos. Por eso no sabemos, ¿no?, cómo es el comportamiento de las vacunas que llegan y en qué volúmenes. Aquí se agotan las segundas dosis de Pfizer y de cualquier otra vacuna y aquí nadie da explicaciones. Y además de eso, eso le dio, digamos, ventajas a las farmacéuticas en su negociación con Colombia. Esa opacidad y esa discrecionalidad para que las farmacéuticas impusieran sus condiciones de la compra y de la venta de las vacunas con países como Colombia o con nuestro país. No solo es el caso nuestro, ¿no? Ustedes lo destacan ahí en el informe. Sí, claro, pero muchos países han corregido, varios países ya han corregido esa equivocación, ¿no? Lo ha hecho Brasil, ¿no?, cuyo presidente es Bolsonaro. No es un problema ideológico, es un problema de negociación pragmática, ¿no?
Pero nosotros caímos en esa equivocación y no la hemos corregido, ¿no? Y seguramente, digamos, no hay ni el asomo ni en la pretensión del gobierno de corregir. Sí, por supuesto. Pero Laura, ¿qué escenario viene? Es decir, bueno, vienen los 2.5 millones de vacunas de la Janssen, que bueno, yo no sé si yo soy muy negativo, pero creo que era lo menos que podíamos esperar de los Estados Unidos a tenderle la mano. Supuestamente somos el socio Era, más era, estratégico. era lo menos. Honduras recibió la semana pasada 1.5. O sea, yo esperaría. Ujú. Mire, Estados Unidos, por ejemplo, tiene 60 millones de dosis de AstraZeneca, una vacuna que ni siquiera está autorizada en Estados Unidos. 60 millones. Entonces uno esperaría que con tanto para repartir, Colombia pueda recibir más. El problema de eso es el tiempo. O sea, estamos en una carrera contra el tiempo. Si Colombia se sienta a esperar a ver cuánto le da Estados Unidos, perdemos tiempo. O sea, aquí estamos en una carrera para llegar al 70% de la población vacunada cuanto antes. ¿Y cómo vamos en esa carrera? Porque sí es cierto que hemos mejorado en la última semana el número de vacunaciones diarias, pero entonces, ¿cómo vamos en esa carrera? Si ya tenemos estos 2.5, que es una sola dosis, entiendo, pero ¿qué más qué más descubrieron ustedes que se ha hecho en el mercado internacional eh, con los otros Va, laboratorios? Laura. vamos. No, yo creo que el senador mencionado Brasil. Brasil lo primero que hizo cuando compró AstraZeneca fue negociar la producción en Brasil. India está produciendo para la distribución en Asia. Nosotros estamos llegando muy tarde a la producción nacional. Ahora se hizo el anuncio de Sura, de la instalación de una planta financiada por Sura, pero esta es una conversación que tendríamos que haber tenido hace año y medio, ¿verdad, senador? Así es. Pero además, al ritmo que vamos, ¿no? Al ritmo que vamos, nos demoramos 8 meses para inmunizar el 70% de la población, ¿no? Brasil creo que se demora 3 meses, ¿no? Al ritmo que va Brasil. O 5 meses, perdón. Chile se demorará 3 meses, No, ¿no? Chile un mes. Chile le O, queda poquito. o un mes, o un mes. O sea, vamos a paso de tortuga. Sí. Pero además, sin haber construido condiciones para producir vacunas en Colombia, ¿no? Que podría acelerar la inmunización. Y el sector empresarial asustado, ¿no? Porque de pronto vienen nuevas cuarentenas por el ritmo de muertos. Es que ya pasamos los 100.000, ¿no? Y el ritmo de contagios registrados más de 4 millones. Y entonces, en esas condiciones, ¿cómo abres la economía? ¿No? Pero El senador, problema no es del paro nacional, porque entonces el presidente dice, no, es que el paro nacional. No, aquí la crisis de la pandemia existía antes del paro. pero Antes del senador, paro. una pregunta, senador. ¿Usted sí cree que estamos a puertas de una cuarentena? Es que somos el segundo país con más muertos en el mundo y somos el primer país por densidad poblacional con más muertos en el mundo. No sé hasta dónde esperaría para llegar a una cuarentena. De hecho, Argentina, por ejemplo, también ha restringido el ingreso pues, de personas del exterior. Es decir, que son países que tienen restricciones. Nosotros no tenemos ninguna. Si es viable alguna cuarentena con este gobierno. Pues seguramente las condiciones sanitarias ya están diciendo y está el Ministerio de Salud llamando a que sean los alcaldes los que se den la pela, no el presidente, sino ustedes, señores alcaldes, como es este gobierno, que es un gobierno simulado para todos, ustedes, señores alcaldes, tomen las decisiones de restricciones, ¿no? Por efectos del comportamiento de la vacuna, de la pandemia, ¿no? Y seguramente algunos alcaldes de manera responsable van a tener que hacer cierres, ¿no? Pero, y seguramente se van a enfrentar a la oposición de FENALCO y de los gremios económicos, etcétera, etcétera. Pero el problema es que sin el 70% inmunizado y con este ritmo de contagios y de muertes, pues no tienes otra alternativa sino las restricciones, el aislamiento social, ¿no? Y los cuidados distintos a la vacunación. Sí.
El informe es muy rico en muchas cosas, pero al final, y me parece algo muy valioso, ustedes no solamente hacen un diagnóstico, sino también hacen 16 recomendaciones, si no estoy mal. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Si te parece, Laura, comienzas y sigue el senador. Son unas recomendaciones muy transversales que me parecen muy interesantes en materia internacional. Pues yo creo que las recomendaciones están muy pensadas en términos de que el senador es miembro de la CARE y nosotros estamos convencidos de que aquí en el tema de las vacunas, no solo vacunas, el tema de pandemia en la política exterior es un tema de política exterior en el que se puede construir una política de Estado y ese ánimo que nos atrevemos a hacer recomendaciones. Yo creo que en esto podemos encontrar un espacio de diálogo con el gobierno para lograr consensos en la política exterior con respecto a la pandemia. Sí, veo que le da mucha importancia a la CARE, pero si es viable, senador, cuando tenemos a un presidente que ni siquiera nombra a su antecesor, ni siquiera lo llama por su nombre. Me parece, intentando ser respetuoso, no sé si llamarlo infantil, ni siquiera lo llama por su nombre. Sí, algo deberíamos hacer. Yo creo que, digamos, obvio, un debate de control político en el Senado de la República sobre este informe, yo creo que es importante. Podríamos invitar a los expresidentes de la República que combinen al presidente de la República que convoque la CARE para diseñar una línea estratégica de política exterior en relación con la pandemia, sus causas, sus consecuencias. Yo creo que allí tendríamos que desplegar algunas acciones políticas en esta materia y en ese marco, digamos, presentar algunas ideas que nosotros planteamos en este debate. Por ejemplo, un diálogo en la región para establecer líneas de acción común en relación con la pandemia, una actuación de Colombia respecto al mecanismo del COVAX para que se evite el acaparamiento de las vacunas. Lima, veo que mencionan al Eh, Grupo de Lima. el Grupo de Lima o los otros instrumentos internacionales, los otros foros internacionales a los que acude Colombia. Por ejemplo, diversificar el portafolio de vacunas también en Colombia. En fin, digamos, hay una serie de elementos para esa estrategia que nosotros enumeramos en el informe, pero que pasa necesariamente porque en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se pueda construir urgentemente una línea estratégica para atender la pandemia en materia de política exterior. Y yo creo que en eso los expresidentes pueden cumplir un papel muy importante. Yo, digamos, no soy santista, ni voté, pues voté por Santos en su segunda reelección, pero en la primera elección no voté por él. Soy del verde, pero yo creo que, por ejemplo, una figura como el presidente Santos, el expresidente Santos, en su condición de premio Nobel de Paz, etcétera, puede ayudar mucho, ¿no? Y en general los expresidentes tienen digamos, un espectro de relaciones internacionales y tienen un conocimiento, digamos, del Estado colombiano y del mundo también, como para que nos ayuden a enfrentar de una mejor manera lo que resta de esta pandemia y para que nos ayuden a enfrentar la pospandemia. Yo le quiero, por ejemplo, un asunto que siempre hemos planteado en los últimos debates en el Congreso de la República, ¿no? La pospandemia implica una revisión de los 17 tratados de libre comercio de Colombia, ¿no? Porque las relaciones de intercambio se modifican con la pandemia. Es que la pandemia modificó el mundo. Y entonces no puede ser que nosotros mantengamos nuestros tratados de libre comercio sin que la pandemia hubiese ocurrido. Por lo menos un ajuste, ¿no? Un ajuste en relación con nuestras relaciones comerciales implicaría este escenario de pospandemia y eso también puede ser asunto de discusión en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con expertos en esta materia. Sí. Y Laura, no, yo quería hacer, creo, es que hay una maquinaria de propaganda muy poderosa. El senador estaba hablando del problema
no es que la gente crea que se violan los derechos humanos en Colombia. O sea, el problema es que se violen los derechos humanos en Colombia. Y la manera de solucionarlo al problema no es hacerse autoentrevistas y desplegar desplegar piezas audiovisuales en inglés para consumo externo, sino parar de violar los derechos humanos. O sea, el senador Sanguino siempre dice que el problema de Colombia no es un problema de imagen internacional, es un problema de credibilidad internacional. Espero estar citándolo bien. Así es, sí. Entonces, eso que es un tema del paro, nosotros también lo vemos en el tema de las vacunas. Esta cuestión de que el plan nacional de vacunación ha sido un éxito porque llegamos a muchas vacunas por día. Nosotros tenemos gráficas en el informe que muestran que en términos de población diaria, en porcentaje de población, muy por debajo de muchos países en América Latina. Entonces, creemos que hay una maquinaria de propaganda para dar el mensaje, la narrativa de que aquí se gestionó todo muy bien, cuando en efecto las cifras no dan cuenta de eso, los porcentajes no dan cuenta de eso. Entonces, creo que parte del ejercicio es ver que no todo va bien, y que se puede iniciar un diálogo en eso. Yo creo que si no van a eliminar la CARE, si hay algo que debería ser tema de CARE, porque nos compromete a todos, es esto. No sé, senador, qué acción se puede tomar para continuar insistiendo que si hay algún tema de CARE, este es, ¿no? Sí, yo creo que hay que revisar, por ejemplo, las obligaciones legales que tiene el gobierno en relación con la CARE. No ha convocado a una sola sesión ordinaria. Seguramente tendremos que presentar una nueva acción ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Pero yo creo que hay que moverse más políticamente. Creo que hay que elevarle el volumen al control político en el Congreso. Este informe es un buen insumo para un debate. Creo que hay que moverse con los expresidentes. Quizás un pronunciamiento de todos los expresidentes, a excepción del que ya sabemos, puede un poco mover al gobierno y a la nueva canciller, ¿no? Seguramente, digamos, un diálogo con Pastrana, si Andrés Pastrana se mete en esta discusión, puede ayudar a mover a su compañera de partido y a su colega política, la canciller, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pero hay que moverse, hay que moverse con prontitud, que es lo más crítico, porque repito, todos los días está muriendo gente, todos los días estamos combinados a actuar con celeridad para proteger vidas, que es lo que se impone en este momento y en estas circunstancias. Sí, senador, y bueno, Laura como académica, pero senador, al final ustedes colocan dentro de las recomendaciones algo que me llama mucho la atención y la quiero leer. Insistir en la exigencia del buen trato del personal consular a los compatriotas en el exterior. Yo lo llevaría al fortalecimiento de la formación diplomática, que es una debilidad grande. Yo creo que, y no sé si coincidan ustedes, que es el momento realmente de que en los discursos de campaña siempre el único tema que se toca es ¿no? Vamos a fortalecer la carrera diplomática. Lo hizo Duque en su plan de campaña y lo hicieron los demás, sin excepción. Ya es hora, creo yo, de que esto se dé. Importantísimo que se dé un paso y estoy seguro que aquí hay muchos chicos, chicas que están estudiando relaciones internacionales, ciencia política y que siguen guardando esa esperanza de que haya un cambio al respecto, senador. Así es. Yo creo que, digamos, ojalá que en esta campaña electoral que arranque no se repita esa triste ilusión de que vamos a profesionalizar nuestra actuación diplomática y nuestra gestión diplomática por la vía pues de la carrera diplomática, del fortalecimiento de la carrera, de la meritocracia
en la definición de los embajadores, etcétera, etcétera. Que no siga siendo la Cancillería, ¿no? Un tarro de mermelada, digamos, para repartir puestos y para pagar favores políticos, ¿no? Peor aún en este gobierno, que, por ejemplo, la Cancillería, el canal que existe para atender los colombianos en el exterior, Colombia nos une, ¿no? Y algunos consulados estaban siendo usados en actividades proselitistas, abierta y descaradamente proselitistas en favor del representante a la Cámara por colombianos en el exterior del Centro Democrático. En algunos consulados detectamos nosotros en Estados Unidos, ¿no? O se usó para la campaña presidencial o para las campañas electorales en general, ¿no? Se usó incluso también en algunas ocasiones para otro tipo de actividades políticas, partidarias. Yo creo que eso sigue siendo un asunto pendiente. Me parece que las organizaciones de las personas vinculadas a la Cancillería, las asociaciones, en fin, son un importante aliado en esta batalla, y yo creo que vamos a seguir insistiendo en que eso pueda hacerse, ya no en este gobierno, lo haremos por supuesto en este gobierno, en lo que resta de este gobierno, pero ojalá podamos ganarlo en una agenda del Congreso y del próximo gobierno, el que se elige en el 22, con reformas legales que mejoren ese asunto que es vital para garantizar un buen trato de los colombianos en el exterior. Genial. Laura, ¿quieres agregar algo? Así es, senador, totalmente de acuerdo. ¿Quieres agregar No, algo? yo quería, antes de terminar, agradecerle al senador Sanguino su interés en política exterior. Este es un tema huérfano, Sí. y que poco interés despierta entre los legisladores. Y yo quería agradecerle el seguimiento y la apuesta que él ha hecho por hacerle control político a la política exterior. Creo que, no sé, hemos tenido muy pocos legisladores con este interés en poner la lupa y trabajar en eso. Entonces, un agradecimiento por eso, senador. A ti, Laura, por ayudarnos también, y a todos los académicos, a la red de académicos y personas vinculadas a la reflexión de estos temas, que retroalimentan y con los cuales además aprendo mucho sobre política exterior. Yo apenas estoy un poco balbuceando este escenario a propósito de mi presencia en la Comisión Segunda del Senado y en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pero por supuesto que soy consciente de que cada vez es más definitivo en la agenda interna la política exterior, y por supuesto que también nos corresponde a nosotros convertir la política exterior en un asunto prioritario en la agenda pública de los colombianos y colombianas. Yo creo que los colombianos tienen que entender, y seguramente esta pandemia nos debe servir también para entender qué tan definitivo para la vida de nosotros es nuestra relación con el mundo. Y es un campo de batalla además en favor de la democracia, ¿no? Del pluralismo, de un mundo democrático, de un mundo integrado y globalizado democráticamente, que es lo que en particular yo y quienes desde mi partido estamos en estos temas queremos defender y promover. Así es, yo me uno a las felicitaciones de Laura, a los agradecimientos de Laura, porque desde la academia siempre hemos visto con preocupación esto, ¿no? Y eso da una luz de esperanza inmensa. Creo no, el documento, el informe es de obligatoria lectura para todos. Estamos hablando de vidas, ni más ni menos que de vidas. O sea que el tema de política exterior ya no es un tema por allá lejano de élites económicas y de élites políticas. Es un tema que nos toca a todos. Entonces, ya finalizando, la invitación que me queda es invitar a todas y todos a que lean este documento. Es un documento de obligatoria lectura, y agradecerle a Laura y al senador por haber compartido
pues su trabajo, un trabajo muy exhaustivo, muy profundo. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, y gracias a todos y todas por acompañarnos.